Muy bien, mis queridos hermanos, hemos llegado al momento de recibir el mensaje de la palabra del Señor. Quiero agradecerles al Ministerio de Alabanza, que siempre están aquí para gozarse con el Señor, para dirigirnos en esta adoración al Señor. A mi hermano Juan Fernández, a Mirna, les agradecemos mucho de corazón de siempre estar aquí con nosotros para llevar a cabo nuestro servicio. Muy bien. Yo creo que muchos de nosotros hemos experimentado lo que significa estar en tormentas severas, lluvias fuertes en donde están cayendo truenos, los relámpagos, en donde uno siente, hermanos, que la tierra se estremece. En nuestros países latinoamericanos y en México, ustedes saben, hermanos, las tormentas que caen en nuestros países no se comparan a las tormentas de aquí de California, a menos que Dios envíe suficiente gracia y caigan lluvias desesperantes, pero no se comparan las tormentas de nuestros países con las tormentas de aquí en California. Sin embargo, todos los que venimos de nuestros países hemos experimentado hasta probablemente huracanes, situaciones complicadas, hermanos, en donde mucha gente muere, mucha gente se queda sin hogares, en donde mucha gente busca de Dios porque está desesperada en medio de una tormenta. Muy bien, los discípulos de Cristo no fueron ajenos a las tormentas. Y si ustedes recuerdan, el apóstol Pedro, Juan y todos, no todos, pero muchos de los discípulos del Señor eran hombres que estaban acostumbrados a vivir en el mar, a vivir, hermanos, de la pesca. Eran hombres que estaban acostumbrados a enfrentarse a elementos duros de la naturaleza. Sin embargo, el Evangelio de Mateo nos cuenta una historia que yo creo que es una de las historias conmovedoras de cómo el Señor Jesucristo, en medio de la tormenta de los discípulos, calma la tempestad, les devuelve el ánimo, les devuelve la esperanza. Es más, yo diría que les salvó una vez más la vida a los discípulos. Miren cómo dice esta interesante historia en donde Jesús calma la tempestad. En el Evangelio de Mateo capítulo 8, versículo 23 al versículo 27, la Biblia dice, Mateo capítulo 8, versículos 23 al 27, y entrando él, hablando de Jesús, y entrando Jesús en la barca, sus discípulos le siguieron, y he aquí, se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Pero note esta frase, ¿qué hacía Jesús? Pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este, que aún los vientos y el mar le obedecen? Pues esta es la historia. Esta es la historia donde una vez más el poder de Jesús, la mano de Jesús, la voz, la palabra de la autoridad de Jesús prevalece, y dice la Biblia que calma la tormenta en donde están envueltos los discípulos. El Señor Jesucristo es quien los llama. Ellos entran a la barca, Jesús los llama y dice la Biblia que los discípulos le siguieron. Ahora, ustedes y yo hemos tomado la decisión más importante de nuestra vida. La decisión más importante de nuestra vida, aparte de casarnos, de tener un estudio, de tener un hogar, una familia, aparte de tener sentido de responsabilidad, la decisión más importante es la decisión de seguir a Jesús, en convertirnos en discípulos del Señor Jesucristo. Pero, ¿qué les diré? Al convertirnos en discípulos de Cristo y en seguir a Jesús, nosotros no sabemos en un sentido lo que significa realmente cuando estamos siguiendo al Señor. Lo único que sabemos es que si le seguimos y si vienen problemas a nuestra vida, Jesús está con nosotros y Jesús es el Hijo de Dios. Muchos de ustedes en sus casas, mucha gente probablemente se están diciendo a sí mismos, ok, he seguido al Señor, me he convertido en discípulo de Cristo y aquí estamos con Él, caminamos con Él, estamos relacionándonos con Él, pero mi problema, pastor, mi problema no se acaba.
La situación en mi vida cada día va más peor. Mi economía se viene abajo. La enfermedad me está abatiendo más y más. Tengo problemas en la familia, tengo problemas en el trabajo y estoy siguiendo a Jesús. Pues yo les digo que los discípulos también, por eso eran discípulos, porque siguieron a Jesús. Ahora están en la barca y cuando están en medio del mar, que se le conoce, en realidad es el lago de Galilea, se le conoce como el mar de Galilea. Dice la Biblia que se levantó en el mar de Galilea o en el lago de Galilea una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. ¿Se imagina usted la intensidad de esa tormenta? Para que las olas cubrieran la barca, significa, hermanos, que eso estuvo desesperante, que eso estuvo serio. Pero el Señor Jesucristo, en lugar de estar despierto con ellos, la Biblia dice que Jesús dormía. Y aquí está el punto, mis queridos hermanos. Podemos estar confiados, ustedes y yo. Los discípulos nos muestran algo diferente. Jesús estaba con ellos, Jesús dormía, pero los discípulos no mostraron confianza en el hecho de que Jesús estaba con ellos. Peor, si Él estaba dormido. Dios, nuestro Señor, el Señor Jesucristo, nosotros podríamos pensar que Él no se preocupa por nosotros. Podríamos pensar que Él no está al tanto de nuestras circunstancias, pues Jesús todo lo conoce. Él estaba al tanto de la circunstancia, de la tormenta, de la tempestad. Hey, hermanos, ¿ustedes creen que a Jesús le van a sorprender las tormentas? ¿Usted cree que a Jesús le van a sorprender las tempestades? ¿Ustedes creen que Jesús va a ser sorprendido cuando nosotros vayamos y le digamos: Señor, estoy atravesando un problema, ayúdame? Y que el Señor nos va a decir: oh, de veras, no sabía que estás pasando un problema. Todo lo contrario, el Señor lo sabe, pero los discípulos, al verlo dormido, se desesperaron porque vieron que Jesús en ese momento no actuaba. ¿Y qué hicieron en el versículo 25? Vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, Señor, sálvanos, que perecemos. Jesús, el Señor Jesús, déjenme decirles este día que Él está contigo en tu tormenta. Y si Jesús está contigo en tu tormenta, esto significa que tus problemas, tus necesidades, tus afanes, tus tristezas, todo lo que nosotros podamos estar pasando es temporal. Nada es para siempre. Yo creo, hermanos, que no siempre la vida es fácil. No siempre hay calma, no siempre todo es bonito, no siempre estamos en bonanza, no siempre estamos sonriendo, no siempre tenemos buenos platos de comida en la mesa, no siempre estamos saludables. Hay circunstancias que golpean nuestra vida, pero si Jesús está en medio de los golpes de la vida, mis queridos hermanos, todo esto es temporal y pasajero, nada es para siempre. Yo creo que las tempestades, cuando golpean a la vida, hermanos, nos desaniman, como decíamos el domingo pasado. Nos quitan fuerza, nos quitan ilusiones. Pero, hermanos, tenemos un poder maravilloso, un poder tan grande para salir adelante, que es el poder de nuestro Señor Jesucristo. Yo creo que Jesús quería como recordarle a Pedro y a sus discípulos que llega un momento en donde esas habilidades naturales, intelectuales, esas estrategias brillantes, ese plan A, B y C que nosotros tenemos, muchas veces ante ciertas circunstancias, hermanos, esas facultades naturales, intelectuales, a veces no funcionan. Yo creo que el Señor nos tiene que llevar de la mano en medio de una tormenta hasta que nosotros supliquemos su ayuda, hasta que nosotros clamemos por su favor, como lo hicieron sus discípulos. Yo sé que todos somos inteligentes porque Dios nos ha hecho seres inteligentes, pero hay momentos, hermanos, en donde nuestra inteligencia, lo que sabemos, la capacidad que tenemos no basta. Aquí tenemos a los discípulos que eran muchachos, hombres que se habían, hermanos, forjado en el mar, eran hombres de pesca, pero ahora están en medio de una tempestad difícil. A veces se nos olvida que nada es para siempre. Pensamos
que la tormenta por la que estamos atravesando no va a pasar. Sentimos que nos ahogamos, sentimos que nos vamos a hundir. Pero saben, hermanos, Jesús lo sacó adelante. No olviden esto, hermanos, nada es para siempre. Yo tengo que mentalizarme y, ¿cómo decirles? Yo tengo que decirme a mí mismo, lo que estamos pasando no es para siempre. Yo he escuchado comentarios de personas, de hermanos que dicen, no, la vida jamás será igual. Pues yo les digo, mis queridos hermanos, que en un año, con la ayuda de Dios, o en menos de un año, ni nos acordaremos de lo terrible probablemente que fue esta pandemia. Porque Dios estará obrando, porque Dios quitará esta enfermedad, porque Dios traerá sanidad a su tierra, sobre todo cuando hay un pueblo que está buscándole y que está clamando. No siempre vamos a andar enmascarados, no siempre andaremos ahí como sintiéndonos discriminados unos a otros porque, uy, que no se me acerque sin máscara, porque entonces como que si esto fuera una lepra tremenda. Y a veces, hermanos, nos sentimos atemorizados, nos sentimos como, ¿cómo decirles? Como ignorados por otros. Y yo entiendo, la situación es difícil, es complicada, pero nada es para siempre si Jesús está en medio de nuestra tormenta. Los discípulos pasaron un momento difícil. Hermanos, tus tormentas de este momento, y esto es muy importante y quiero que lo grabemos en el corazón. Las tormentas de nuestro momento serán grandes testimonios para el día de mañana. Todo lo que nosotros pasemos hoy, todo lo malo, todo lo duro, si Dios nos saca adelante, daremos testimonio del poder y de la gracia de Dios. Me gustó mucho lo que la hermana Nora nos dijo el domingo pasado, que nos dijo con Mirna, pastor, ya estoy en casa, que esto y lo otro, y ahora doy testimonio del poder y de la gracia de Dios. Después de una crisis, después de una tormenta, tu problema, o esa rebeldía con los hijos, o este problema que atraviesas en tu casa con tu familia, lo que hoy es muy duro, mañana será un testimonio que dará honra y que dará gloria al Señor. Recuerde usted lo que pasó en la historia. Cuando Jesús calmó la tempestad, la Biblia dice que los hombres se quedaron admirados y decían, pero ¿qué hombre es este? Que los vientos y el mar le obedecen. Entonces, si estás atravesando una tormenta, piensa, hermano, que esa tormenta es para que el nombre del Señor sea glorificado. El Señor conoce tus circunstancias. Él sabe todo lo que estás viviendo. Así que las pruebas simplemente son pasajeras porque nada es para siempre. Piense que la presencia del Señor nos ayuda a superar, hermanos, cualquier temor en nuestra vida. Porque yo creo que cuando pasamos una crisis, lo primero que viene a la mente, al corazón, es el ser afectados emocionalmente. Comenzamos con las dudas, comenzamos con los temores, la incertidumbre comienza a anidar en nuestro corazón, pero esa presencia del Señor en nuestra vida debe superar, debe ayudarnos, hermanos, a no tener temor en medio de la tormenta. ¿Cómo les explico algo? Esa presencia de Dios en nuestra vida no tiene que ver solamente por tradición o cultura, diciendo, oh, sí, y yo sé que Dios está conmigo. Quiero plantearles bien esta idea. El hecho de que los discípulos supieran que Jesús estaba con ellos, eso no aliviaba sus temores. Al contrario, sabían que Jesús estaba allí, pero que Él estaba dormido. El hecho de que tú sepas que Dios está contigo, solo ese hecho no calma la tempestad en tu vida. Porque saber que Dios está conmigo no tiene que ser algo cultural, mental, tradicional, como cuando siempre decimos, oh no, yo sé que el Señor va conmigo, yo sé que el Señor está conmigo. Sí, pero ¿en dónde está Dios? En medio de tu real problema. Cuando tienes un problema real, cuando la enfermedad ataca tu cuerpo, cuando tu economía se viene abajo, cuando tu negocio, hermano, de plano lo cerraste porque no pudiste más, ¿en dónde está el Señor?
Y tú podrías decir, sí, Él está conmigo, sí, pero estaba también con los discípulos. Y eso no calmaba su afán, eso no calmaba sus temores. Los discípulos lo sabían, sabían que el Señor, que su Dios estaba con ellos, pero veían a un Jesús desinteresado en sacarlos del problema. Veían que Jesús dormía, pero se olvidaban que su presencia bastaba para sacarlos adelante de la tormenta. Porque de nada sirve que pienses que Dios está a tu lado, pero no crees que Él puede sacarte de la tormenta. Los discípulos tenían ese problema. Sabían tradicionalmente, culturalmente, simplemente sabían que el maestro estaba con ellos, pero que en ese momento el maestro como que se había olvidado de ellos. Muchos en sus casas, muchos hermanos, yo sé que están atravesando la misma situación. Saben que Dios está con ellos, saben que Dios está con ustedes, pero de una manera tradicional. Mire, ¿sabe por qué no se toma en serio la vida cristiana? Porque tenemos a un Dios cultural, pero no a un Dios que se relaciona personalmente con nosotros. Y eso se vuelve en una cultura. Esto es como, lo digo con respeto, como los católicos, con la Virgen de Guadalupe. Es algo cultural, tradicional. Dios es algo más que eso, es algo más que ello. Dios no es una tradición, Dios no es una cultura, Dios es una persona, es un Dios real. Por eso, hermanos, es que muchos hermanos han bajado la guardia, porque de todo modo siguen pensando, siguen diciendo, ¿qué problema? Pues Dios está conmigo. Sí, pero no está durante los servicios dominicales. Sí, Dios está conmigo, pero no estás leyendo los devocionales. Sí, Dios está conmigo, pero no estás nutriéndote de la palabra de Dios. Entonces Dios se hace real en tu tormenta, en tu necesidad, cuando tú tienes esa íntima relación, no sensación, sino relación, no sentimientos, sino convicciones reales que el Señor está contigo. Así que Dios no es una tradición, Dios es una persona. Así que la presencia de Jesús, la presencia real de Dios, debe superar el temor en tu vida en medio de tus tormentas. Cuando yo reconozco esto, cuando yo reconozco que el Señor está conmigo en medio de mi tormenta y me quita el temor, ¿sabe qué? Experimento su paz, experimento seguridad a pesar de las dudas que hayan en mi corazón. Recuerde esto, recuerde cómo el pueblo de Israel estuvo, hermanos, a la orilla del Mar Rojo, perseguidos por Faraón y sus ejércitos, angustiados y afligidos. Pero ¿sabe qué pasó? En medio de esta desesperación, imagínense, estoy yo aquí en esta grada y aquí está el mar. Pero aquí al lado derecho, al lado izquierdo y atrás de mí está el Faraón con sus ejércitos. Pues, ¿qué voy a hacer? ¿Dejarme agarrar por Faraón y por sus ejércitos o lanzarme al mar? No tengo otra opción más que permitir que el temor me invada, permitir que las dudas sigan penetrando, calando en mi corazón, permitir que el desánimo me abata la vida, me quite las fuerzas y no hago nada. O simplemente le digo al Señor, Señor, ayúdame, no sé nadar, pero enséñame a nadar y a cruzar todo este mar hasta llegar al otro lado. ¿Sabe qué hizo Dios? En medio de la aflicción de su pueblo, en medio de sus temores y angustias, el Señor le dijo a Moisés, ponte al frente, levanta tu vara en alto y dile al pueblo que algo pasó en el sistema del sonido, ¿ok? No es un terremoto, no es una tempestad, es simplemente un problema del sonido. Pero yo espero que me escuchen así de igual manera. Déjenme ver aquí. ¿O la batería está mal? Oh, muy bien. Bueno, sigo así, ¿ok? Lo que les decía, mis queridos hermanos, es cómo esta situación de cómo Dios le dijo a Moisés, levanta la vara, dile al pueblo que pase y que marche. ¿Sabe qué hizo Dios? Dios hizo que el pueblo de Israel pasara en medio del mar. El mar se abrió. ¿Se imagina cómo habrá sido este milagro maravilloso?
Los incrédulos, los ateos, los agnósticos, ellos lo atribuyen a un fenómeno natural de aquellos tiempos. Lo que haya sido fue el poder de Dios, el milagro de Dios. Dios abrió el mar rojo, hizo paredes de agua a los lados, y dice la Biblia que el pueblo pasó como en tierra seca. Piensen esto. Si Dios hizo eso con el pueblo de Israel, ¿qué es para Dios, para Jesús, una pequeña tempestad en el mar? Si Dios abrió el mar rojo, ¿tú no crees que Dios te va a sacar adelante de tus problemas? En su desesperación les abrió el mar y pasaron como por tierra seca. Si el Señor les abrió el mar, ¿cómo no iba a calmar la tempestad con los discípulos? Ahora, esa paz del Señor no es algo automático. Nosotros tenemos que confrontar nuestras dudas con la palabra del Señor. Yo sé que tenemos paz y seguridad a pesar de nuestras dudas, pero eso no es algo automático. Las dudas se disipan cuando tus pensamientos cambian de dirección, cuando dejas de hundirte en tus dudas y enfocas tus pensamientos en la fe y en las promesas del Señor. Yo creo que el problema de los discípulos fue este. Ahí estaba Jesús con ellos. Eran testigos oculares de los milagros del Señor, pero en su corazón, en medio de su tormenta, los discípulos perdieron paz y seguridad. Lo que tú y yo necesitamos es volver una vez más nuestro corazón al Señor. Yo creo que los discípulos necesitaban enfocarse en la presencia del Señor. Ellos sabían que Jesús estaba ahí con ellos, pero sus dudas les dio temor y se dejaron arrastrar, hermanos, por sus temores y por sus dudas en su corazón. El problema de las dudas es que nos desenfocan de nuestra fe. Así que, mis hermanos, si hay dudas, confróntalas, cambia de dirección y colócalas en la dirección correcta para que el Señor nos bendiga y nos saque adelante en medio de nuestras tempestades. Cuando el Señor toma control, el Señor nos toma de la mano y no nos deja perecer cuando clamamos a Él por ayuda. ¿Qué dijeron los discípulos? Los discípulos dijeron, mis queridos hermanos, Señor, sálvanos, que perecemos. Yo creo que al principio de esta situación que estamos pasando, todos buscamos a Dios, buscamos el rostro del Señor. Pero yo recuerdo que en una predicación les dije que el ser humano tiene la capacidad de adaptarse a circunstancias agradables y desagradables. Y parece ser que nos estamos acostumbrando a una realidad nueva que está sucediendo en el mundo. La gente le ha perdido miedo, respeto a la pandemia. Mucha de la gente le ha perdido como el temor. De todos modos, ahí está, esto se va a seguir, no sabemos por cuánto tiempo. Si nos enfermamos ya nos dimos cuenta que hay nuevos tratamientos. Si nos enfermamos de igual manera, hay gente que ni cree en esto. Hay personas que no se están protegiendo. Hay gente que sale a la calle y como hermanos tienen que forzarlos a poner sus mascarillas. Como que la gente se adapta a una nueva realidad y no le importa lo que está sucediendo. Lo que estoy tratando de decir es que nosotros tenemos que volver como cristianos, como hijos de Dios, tenemos que volvernos a tomar de la mano del Señor y todo el tiempo decirle, Señor, sálvanos, que esta situación no termina todavía. ¿Cómo es posible? Anoche estaba viendo las noticias, más de 800 personas en un baile en un lugar aquí de California, más de 800 personas sin máscaras, sin distancia social. Ustedes han sido testigos de las miles de personas marchando hace 3, 4 semanas. Eso era terrible, sin compromiso, sin responsabilidad. Y las consecuencias las vemos 2, 3 semanas después. La gente en las playas, la gente en las calles, la gente, hermanos, como que si se está adaptando a esto y le han perdido el temor porque se están adaptando. Pero déjenme decirles, mis queridos hermanos, que esto no ha terminado. Y si estamos en pie es por la gracia del Señor, simplemente por la gracia del Señor. Necesitamos clamar a Dios, buscar el rostro de Dios. Necesitamos volver a la palabra. Ustedes que nos
los ven en sus casas, hermanos, animen por favor a otros hermanos en Cristo. Llámenle por teléfonos. Ustedes que se levantan tarde para nuestros servicios, vamos, levántense temprano y enfóquense con nosotros a las 9:30 todos los domingos. No deje de estudiar la Biblia, no deje de orar, no deje, hermano, de hacer lo que tiene que hacer para que el Señor tome su mano, pero clame a Dios por ayuda, y yo le digo que el Señor calmará la tormenta. Y termino con esto. La barca de tu vida está en las manos del Señor. El sol siempre vuelve a brillar, pero si estamos en el Señor. Jesús dijo: porque separados de mí, nada podéis hacer. Muchos se están separando del Señor. Le decía, comentaba con alguien esta semana, hay personas, hay hermanos de nuestra iglesia y de muchas iglesias que están en las peores crisis de sus vidas, en las peores tormentas de sus vidas, pero ni aún así reaccionan para buscar el rostro del Señor. Como que la pandemia ha enfriado muchos corazones, como que están pensando que Dios se ha olvidado, o que de igual manera pueden seguir viviendo la vida si no les está pasando nada. De igual manera, ahí está Dios, como lo hacían los discípulos. Sabían que Jesús estaba ahí, pero no estaba actuando en el momento. Queridos hermanos, necesitamos agarrarnos de la palabra de Dios. Si la vida de mi barca está en las manos del Señor, esto es temporal. El sol, una vez más, volverá a brillar. Por la noche durará el llanto, pero a la mañana vendrá la alegría. El Señor está en medio, está contigo en tu tormenta. Solo no lo dejes, no lo abandones. No piensas que Él está durmiendo. Él está contigo para sacarte adelante. Vamos, cierren sus ojos y oremos al Señor.